constante de equilibrio. Lo que estoy diciendo en definitiva es que si la enzima no cambió el delta G, digamos, tampoco va a variar el valor de la constante de equilibrio. O sea, vos vas a llegar al mismo lugar de equilibrio que sin enzima, pero más rápido, eso es lo que estoy diciendo. No te altera el valor de la constante de equilibrio. Podemos anotar una cosa que sí es importante. Lo único que modifica la constante de equilibrio es el cambio de temperatura. Si vos cambias la temperatura, va a cambiar la constante de equilibrio. Pero si vos pones un catalizador, modificás reactivos, productos, cambias presión, volumen, eso no cambia nada. Cambiaste la temperatura, vas a llegar a un equilibrio diferente. Vas a llegar al equilibrio, pero va a ser diferente, a diferentes temperaturas. El estándar es a 25 grados, ¿no? ¿Puede ser? La condición estándar es 25 grados, exacto. Sí. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿cierto? Sí. Vos pones un catalizador y vas a llegar al mismo estado de equilibrio que sin enzima, va a ser más rápido. Cambiar la temperatura, va a llegar a un equilibrio diferente. Eso estoy diciendo. Ejemplo, el que viene a continuación, que me sirve para contar alguna cosa. Suponete que tienes dos reacciones que son la 1 y la 2, con diferentes valores que ahí están escritos. Digamos, para la reacción 1 el delta G estándar es de menos 4 y para la 2 es de menos 10. Y para la segunda te da la energía de activación, que para la reacción 1 es de 2 y para la reacción 2 es de 4 kilocalorías por mol. De las dos reacciones que están ahí, ¿cuál es la más espontánea? La 1 o la 2. Bueno, ¿qué vemos? Nos fijamos en el delta G y verificamos que es más negativo el delta G de la 2 que la reacción de la 2 es espontánea, pero la 2 es más exergónica, libera más energía, es más espontánea. ¿Y la más rápida cuál es de las 2? La 1, porque la energía de activación es más pequeña. Esto es muy, parece muy obvio, pero la gente se confunde. Digamos. Vamos a suponer que yo te diga lo siguiente, digamos, o sea, el delta G estándar para la hidrólisis del ATP es de menos 7,3 kilocalorías por mol. O sea, lo que estoy diciendo es que el ATP cuando reacciona con agua da ADP más fosfato. La pérdida de un fosfato del ATP es muy exergónica, muy espontánea. ¿Acaso eso significa que si yo agarro una droga que dice ATP y pongo una pizquita en agua y lo disuelvo, significará que el ATP al toque, ni bien lo pongo en agua, va a perder su grupo fosfato rápidamente? No lo sé. Yo digo que es muy espontáneo, no quiere decir que sea rápido, no quiere decir que se descomponga en un milisegundo. No lo sé, puede que sí, pero puede que no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? No lo sé. El delta G no informa nada en relación a la velocidad. Vamos a entrar en algo llamado cinética enzimática, la cual mide la conocida velocidad inicial de una reacción. Vamos a contar por qué se llama así. Hay dos unidades para expresar la velocidad que ahí están indicadas. Una son las unidades internacionales, o UI, que son los micromoles de sustrato producto por cada minuto. O sea que si ahí dice que te da como dato la velocidad inicial de 50 unidad internacional, que se interpreta como que se transforman 50 micromoles de sustrato producto por cada minuto que pasa, digamos, y la otra unidad, digamos, menos empleada, pero la tenemos que aprender, es el catal, que son los moles de sustrato producto por cada segundo, y la relación entre ambas está recuadrada, donde necesita que un catal equivale a 6 por 10 a la 7 unidad internacional, que me permite pasar de una unidad a la otra si ellos me pidieran eso en el choice, ¿no es cierto? Porque esto va a entrar, este tema va a entrar en el choice seguramente, pero después en el va a entrar también, pero no van a preguntar cuenta, van a preguntar gráfico y todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Por qué se llama velocidad inicial? Esto que vamos a contar es muy importante. ¿Cómo se hace en un laboratorio para medir la velocidad de una reacción enzimática? Entonces damos vuelta a la página y vamos a imaginar que tenemos un tubo de ensayo al cual ponemos cierta cantidad de enzima, ponemos cierta cantidad de sustrato, digamos, y cuando la reacción arranca se produce el producto. Entonces vos podés hacer el gráfico que está arriba de todo, donde vos analizás, digamos, cómo varían las concentraciones a través del tiempo. Claramente el producto va a ir aumentando, el reactivo va a ir decreciendo y llega un momento en el cual las concentraciones se mantienen constantes a través del tiempo simplemente porque alcanzamos el estado de equilibrio químico. Ya aprendimos ayer, donde V1 es igual a V2 y por tanto la velocidad neta, la que nos interesa es la neta, es igual a 0. ¿Está claro lo que estoy diciendo? En equilibrio químico, como V1 es igual a V2, su diferencia da nula, no hay reacción. ¿Se entiende esto, no es cierto? Entonces, para poder medir con este gráfico que confeccionamos la velocidad inicial, tomamos la parte inicial del gráfico hasta la línea discontinua, ¿todos vemos? Eso, digamos, que es la zona rectilínea, o sea, hay una parte que, digamos, y por eso dice, digamos, que esa es la zona útil, que es la rectilínea, para medir la velocidad inicial. Se llama inicial porque vas a medir la velocidad cuando la reacción recién está arrancando.
Cuando la reacción recién arranca, que es a tiempos cortos, la relación de concentración versus tiempo es lineal. Todavía no se curva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué seleccionamos esa parte? Y por eso medimos la velocidad del inicio de la reacción, del comienzo, inicial. Entonces, la manera de calcular la velocidad inicial es con la formulita que está por debajo del gráfico. Dice que la velocidad es la variación de concentración sobre la variación de tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, mirá, abajo de eso hay un gráfico de producto versus tiempo. Y ahí está recuadrada la zona lineal, y si tomo un par de puntos, un tiempo P1 para un tiempo T1 y un producto P2 para un tiempo T2, de acuerdo con la fórmula que anotamos arriba, entonces la velocidad inicial resulta de hacer la cuenta de P2 menos P1 sobre T2 menos T1, que es la pendiente de esa recta que pasa por el origen. Está claro, ¿no es cierto? Y está bueno que se hayan puesto de acuerdo en medir la velocidad en esa zona, digamos, porque todos sabemos que la pendiente de una recta es un número fijo, digamos, ¿no? Que si lo hace el laboratorio que está ahí y lo hace el laboratorio que está 3 cuadras más allá, le va a dar el mismo número. Está claro, tenemos que buscar una zona en donde cualquiera que mida y que anote un número, yo puedo entender ese número, va a ser igual. Esa zona me va a dar esa posibilidad. Siempre, no importa cuál sea el par de puntos que yo tome, me va a dar siempre el mismo valor. Porque es constante la pendiente, ¿se entiende? ¿No es cierto? Uno puede simplificar aún más este cálculo y tomar como, o sea, lo que suele ocurrir es que cuando la reacción comienza no tenés todavía nada de producto. O sea, a tiempo cero el producto es cero. En el que si tomás el par 0, 0 te queda P2 menos 0 sobre T2 menos 0, que te queda el cociente de P sobre T. Suele hacerse eso. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Vamos a suponer que vos pedís al laboratorio, a una persona le pedís un hepatograma. Vamos a ver más adelante enzimas séricas. En el hepatograma hay 3 enzimas séricas que son la GOT, la GPT y la fosfatasa alcalina, ¿no? ¿Cómo mide el laboratorio GOT, GPT y fosfatasa alcalina? ¿Acaso mide la concentración de las enzimas? No, mide la velocidad, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser para medir GOT? Por ejemplo, hay un aparato que se llama fotocolorímetro. Mañana te voy a contar qué quiere decir eso y para qué sirve. No importa, te sirve para medir cómo aumenta el producto a través del tiempo. Entonces vos pones un tubo de ensayo en el bicho y te va cantando cómo va creciendo la concentración del producto a través del tiempo. Entonces vos agarras tu reloj y decís, bueno, a tanto tiempo tengo tanta concentración de producto de la GOT, a tanto tiempo otra, esto que estamos, este gráfico, ¿no es cierto? Me garantizo que estoy en la zona lineal, pero como a tiempo cero no hay nada de producto, agarro un punto y hago P sobre T, informo y entonces te lleva el papel y dice, esta es la velocidad inicial, ponele en unidades internacionales. No sé si es claro esto. Así se mide la velocidad que te informan. Cuando pedís una enzima te informan una velocidad. Y haces P sobre T. Y así hace el laboratorio, para las N enzimas que vos pidas. Por lo tanto, si vamos a ver el gráfico que está a la derecha, cuando verificás producto versus tiempo, donde tenés dos curvas que son la 1 y la 2, podemos darnos cuenta que la reacción 2 es más rápida que la reacción 1 porque tiene una pendiente mayor. La pendiente con la cual arranca lo que te interesa del gráfico de P sobre T es la pendiente del gráfico con el cual arrancás. Esa es la velocidad de la reacción. Después toda la parte que no pertenece a la zona rectilínea no te importa nada. Y la zona plana, que cuando se alcanza, nos acordamos todos que corresponde al equilibrio químico. La gente suele decir que la zona plana del gráfico producto versus tiempo es saturación. No, saturación tiene que ver con otro concepto distinto, que es lo que satura una enzima, no es el tiempo, sino que es el sustrato. Está claro, ¿cierto? O sea, el tiempo, cuando vos graficás tiempo, digamos, lo que vos tenés que razonar es que el tiempo hace que la reacción en algún momento se termine, que es la condición de equilibrio químico. Está claro, ¿no es cierto? Bien. Hay un par de gráficos ahí que vamos a... Lo que viene donde dice ley de acción de masas, no vamos a entrar tanta cosa. Vamos a charlar un par de gráficos. Son medios teóricos, pero no importa. Porque te van a preguntar gráficos. O sea, aprobamos el choice. En el choice puede haber algo que esté escrito como de un gráfico volcado como el choice, pero tiene que marcar A, B, C o D. Y después cuando haya que escribir, a lo mejor te piden algunos que están ahí. Entonces, por ejemplo, hay un gráfico teórico que está del lado izquierdo y que muestra cómo varían las velocidades de ida y de vuelta V1 y V2 a través del tiempo. Es teórico, vos no podés medir V1 y V2 independientemente, ves la velocidad neta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? Bueno,
A tiempo cero, donde tenés sustrato y enzima y todavía no tenés nada de producto, B1 tiene un valor y B2 es 0 porque el producto, la reacción reversa no está ocurriendo. La reacción reversa es de producto a sustrato, pero no tenés nada de producto. ¿Está claro? Con lo cual arrancás de 0 de B2 y una cierta B1, digamos. Entonces cuando la reacción se dispara, B1 va decreciendo porque se va agotando el sustrato, conforme va habiendo producto la reacción de retorno va cobrando fuerza, B2 va subiendo, ¿lo vemos eso en el gráfico? Y va a llegar un momento en el cual B1 es igual a B2, que es cuando alcanzamos el estado de equilibrio químico. Si te llegan a preguntar, haga el gráfico de cómo varían las velocidades unidireccionales de ida y de vuelta versus tiempo, es ese, teórico. No puedes medir eso, ¿está claro? Y hay otro gráfico que me interesa que analicemos, que está a la derecha de ese. Este sí, digamos, cómo varía la velocidad neta a través del tiempo. Bueno, mirá, a ver si lo encontramos el gráfico. Cuando estamos en la zona lineal, la velocidad que llamamos inicial es constante. Fíjense que hay una meseta plana de inicio. ¿Lo encontramos ese gráfico, chicos? Y después de salir de la zona rectilínea, la velocidad que ya no es más inicial va decreciendo, ¿correcto? Hasta finalmente hacerse nula, que es la condición de equilibrio químico. O sea, vos tenés una zona que vos elegís la zona de la planicie, que es donde se mantiene constante la velocidad inicial, y después ya hay un rango donde no nos calienta medir la velocidad inicial que va disminuyendo hasta cuando la reacción se terminó todo. ¿Estamos con esto? Que quede claro que este gráfico lo van a preguntar, digamos, siempre preguntan el gráfico de producto versus tiempo. Es lo único que se mide en el laboratorio, se mide esto. ¿Está claro? Así se hace. Cuando hablamos de enzima, medimos de esta manera. Entonces vamos a la página siguiente y vamos a ir trayendo este gráfico para otras cosas. Entonces, la velocidad inicial que recién acabamos de contar cómo se mide, varía con la cantidad de sustrato, la cantidad de enzima, el pH, la temperatura y la presencia de inhibidores. O sea, ¿cómo varía la velocidad inicial con el cambio del sustrato? Es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué es lo que se hizo? Claro, el año pasado no se hizo un laboratorio, pero se mostró, digamos, hubo un YouTube, no sé qué, en donde, y estaba, digamos, por escrito, digamos, donde había que medir, se trabajaba con una enzima llamada, esto hay que saber esto. Te preguntan alguna cosa del laboratorio, ¿con qué enzima trabajó? Es la enzima ureasa. La enzima ureasa descompone la urea más agua que da como productos amoníaco y dióxido de carbono. Entonces, si querés anotar, poné enzima, laboratorio ponemos todos, laboratorio, poné enzima ureasa, dicto la reacción para todos, chicos, dice urea más agua, flecha, que da 2 amoníacos más CO2. ¿Está bien? No es reversible, ¿no? Esa reacción. No. Urea más agua, flecha 2 NH3 más CO2. Objetivo del laboratorio, si te llegan a preguntar, objetivo del laboratorio, determinar los parámetros cinéticos de la ureasa, que son la Km y la V máxima. ¿Está bien? Todas estas son posibles preguntas. ¿Cómo mide la velocidad inicial? Pero mañana vamos a mejorar esta respuesta. ¿Cuál es el producto que toca? Tiene 2 productos que son amoníaco y dióxido de carbono. El que se mide es el amoníaco. Gráfico de amoníaco versus tiempo, que es producto versus tiempo. ¿Está bien? De la parte inicial vas a calcular la velocidad, ¿no? Entonces, mirá, más o menos el experimento de laboratorio para llegar a esto consistió en lo siguiente. Mirá, ahí tenés una seriada de tubos de ensayos, que son 4, pero son muchos más, ¿no? En donde vas a poner en todos una cantidad de ureasa constante, misma cantidad de ureasa, y tubo a tubo vas al mismo pH, a la misma temperatura, y vos vas modificando tubo a tubo la cantidad de urea. Urea 1, urea 2, urea 3. Esto puede ser para otra reacción que no sea esta que estamos contando, pero ya que lo indicamos así, se entiende, ¿no es cierto? Sustrato 1, 2, 3, 4, urea, ¿no? En el caso de la ureasa. Y vos, como tenés 4 tubos de ensayo, tenés que hacer 4 gráficos de producto versus tiempo, que es lo que está escrito a la derecha. Digamos, del lado derecho tenés 4 gráficos para medir la velocidad inicial para cada concentración de urea especial, ¿no es cierto? Urea 1, urea 2, urea 3, urea 4. Y vamos a ver lo siguiente, lo analizamos en los gráficos. O sea,
En el primer tubo de ensayo, cuando tenés poquita urea, tenés una curva con una pendiente muy suave, una baja velocidad inicial, ¿no es cierto? Cuando ponemos más cantidad de urea, el producto es el amoníaco, que quede claro, digamos, o sea, aumenta la pendiente, aumenta la velocidad inicial. Cuando pones más cantidad de urea, la producción de amoníaco por su tiempo aumenta aumenta más la velocidad inicial. Pero sobrepasada cierta cantidad de urea, digamos, ya la pendiente no cambia más. O sea, lo que vamos viendo es un abanico, la parte inicial, que es la parte que te interesa, digamos, de la curva, va aumentando, como si fuera un abanico, hasta que llega un momento en el cual la velocidad inicial ya no va a crecer más, simplemente porque ahí sí podemos afirmar que la enzima se saturó. Todo esto queda claro. Esta es la manera de medir la velocidad inicial. Tenés que hacer para cada, o hacer todo el gráfico, que es lo que se debería haber hecho en el laboratorio, o simplemente sabés hasta qué tiempo es rectilíneo y haces P sobre T y ya está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Entonces yo obtuve 4 velocidades iniciales de las 4 cantidades de urea que yo empleé para la misma cantidad de enzima, lo cual me habilita a hacer el gráfico que continúa, digamos, que es medir cómo cambiaron las velocidades iniciales en función de sustrato. Tengo 4 puntos. El primero es una velocidad inicial con poquito sustrato y el último es una velocidad inicial con mucho urea, mucho sustrato. Y esa representación que ahí está graficada se llama hipérbola. Todos vemos el gráfico que viene. De la hipérbola recién podemos calcular los parámetros cinéticos. Hay que hacer todo este baile, o sea, ¿cómo llegás a la hipérbola? Tubos, igual cantidad de enzima, variamos el sustrato, hacemos gráfico de producto versus tiempo para obtener las velocidades iniciales y después volcamos sobre este segundo gráfico para obtener la KM y la V máxima. Es la secuencia de pasos para hacer en el laboratorio o cualquier situación que haya que hacer. Claro, los parámetros cinéticos son la KM y la V máxima, definición de los mismos. La V máxima es aquella velocidad inicial, porque son todas, a pesar de que diga máxima, también es inicial, porque fue calculada en la zona de inicio del gráfico de producto versus tiempo, ¿no es cierto? De todas va a ser aquella velocidad inicial en la cual la enzima está saturada, que significa que toda la enzima está laburando. Con lo cual siempre doy el ejemplo de los tipos que están laburando en una obra, y si tenés 10 tipos y las palas son los sustratos, si te das 5 laburan 5 tipos, si te das 10 laburan 10, pero si te das 20 palas laburan 10 tipos. La capacidad de laburo está a full, está claro, está saturada. Y la KM es el otro parámetro cinético, que es la concentración de sustrato para saturar el 50% de la enzima, o para dar la mitad de la V máxima. KM no es la mitad de la V máxima, es la concentración que te satura el 50% de la enzima, ¿no? Y KM da información de afinidad de enzima por el sustrato. Cuanto más chica es la KM, más suele la afinidad. La KM tiene una semejanza con un parámetro que a lo mejor han visto en fisio, que vamos a ver también acá, que es la P50 de la hemoglobina y mioglobina. Cuanto más chica es la P50, más suele la afinidad por oxígeno en ese caso. ¿Está claro esto, no es cierto? La ecuación matemática que refleja, digamos, la ecuación de la hipérbola se llama ecuación de Michaelis-Menten, que es la única formulita que habría que saber, que ahí está indicada, donde dice que la velocidad inicial es igual a la máxima por sustrato sobre KM más sustrato. Es muy sencilla, el único cuidado es emplear iguales unidades de KM y sustrato, porque no puedo sumar cosas que tengan diferentes unidades, nada más que eso. Advertencia, la gente suele confundir el gráfico de velocidad versus sustrato con el gráfico de producto versus tiempo, porque tienen la misma forma, pero son diferentes. Que quede claro que el gráfico de producto versus tiempo te interesa solamente la parte de arranque para calcular la velocidad inicial, y la zona plana representaba equilibrio químico, y el gráfico de velocidad inicial versus sustrato te permitía llegar a los parámetros cinéticos, que son la KM y la V máxima, y la zona plana sí es saturación acá. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Bien. Hay un problema que siempre aparece en el examen libre y está abajo de todo. Vamos a leerlo. Es un problema para jorobar, pero lo tenemos que aprender. Dice: ¿cuál es la relación entre KM y el sustrato
para alcanzar el 75% de la velocidad máxima. O sea, ¿qué significará que la velocidad tenga que ser el 75% de la velocidad máxima? Quiere decir lo que ahí está apuntado a continuación, que la velocidad inicial es 0,75 por v máximo. Si multiplico la v máxima por la fracción 0,75, es el 75% de la velocidad, ¿no es cierto? Y eso, lo más probable es que aparezca este mismo problema, pero en vez de poner 75 te pongan otro número, pero hay que recordar cómo hacer esto, ¿no? Entonces, eso lo volamos con la ecuación de Michaelis-Menten, que está a la derecha. Hay que hacer un tema matemático, las máximas en cada lado se cancelan, con lo cual queda el cociente 0,75 es igual a sustrato sobre km más sustrato. El denominador pasa multiplicando 0,75 y hacemos distributiva, con lo cual queda lo que está del otro costado, que es 0,75 km más 0,75 sustrato es igual a sustrato. El 0,75 sustrato pasa restando al otro miembro y 1 menos 0,75 te da 0,25 sustrato. Y luego puede ocurrir que el 0,25 pase dividiendo, con lo cual queda una relación que está recuadrada, que donde dice que sustrato es igual a 3 km. Me embole. ¿Qué significado tiene en todo caso? El siguiente. Si para alcanzar el 50% de la V máxima, la mitad de la V máxima, el 50% de la V máxima, sustrato tiene que ser igual a km. Es la definición de km. km es la constante del sustrato para alcanzar el 50%. Pero si vos querés alcanzar el 75% de la V máxima, vos precisás un sustrato que sea 3 veces el valor de la km. ¿Y por qué? Porque la relación no es lineal, es hiperbólica. No es una relación proporcional. Significa eso lo que muestra el problema. Entonces te lo muestro de otra manera. Mirá, supongamos que te digan así. Te dicen, usted tiene una enzima que cuando la concentración del sustrato es 100 milimolar, alcanzó la V máxima cuyo valor es 500 unidades internacionales. V máxima igual 500 unidades internacionales para un sustrato que es 100 milimolar. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, con esa información, ¿podríamos calcular el valor de la KM? Hay que pesar las unidades. Hay que cambiar las unidades. A ver, ¿hay alguna otra respuesta? Yo podría con un punto que es, mirá, la V máxima es 500, y eso ocurre cuando el sustrato es 100 milimolar. ¿Yo puedo averiguar el valor de la KM? Sí. ¿Cómo harían? Una ecuación. ¿Una regla de 3 simple? ¿Podríamos hacerla? No puede. Una ecuación. No podemos hacer regla de 3 simple, que viene de la cuenta de lo que es este problema, porque la gente diría, bueno, no tenés que cambiar las unidades, porque vos tendrías que decir, digamos, la gente lo que haría, que estaría mal, es para 500 unidades internacionales, para 100, entonces para alcanzar la mitad de la V máxima, que sería 250, tengo X, digo, debe ser eso la KM. No puedo hacer eso cuando la relación es una hipérbola. No es lineal la relación, no puedo hacerlo. O sea, yo te estoy dando, por ejemplo, este punto que está acá y pretendo que con una regla de simple me des información de este, ¿no? No se puede. No se puede, ¿eh? Está claro, ¿no? No vamos a hacer regla de simple con él. O sea, la velocidad crece con el sustrato, pero lo hace hiperbólicamente y olvídate, ecuación de Michaelis-Menten. Está claro esto, ¿no es cierto? Bárbaro. Hay una manera alternativa, damos vuelta a la hoja, de representar esta información para linealizarla, para que en vez de que te den una hipérbola te den una recta. Sí, verdad, yo sé que tengo y no mucho, ¿sabes? Y eso se llama... ¿Querés agarrar el papel higiénico? Y eso se llama ecuación de las dobles inversas o de Lineweis-Kerber. Tráelo. O sea, estos tipos lo que hicieron fue dar vuelta a la ecuación de Michaelis-Menten, una historia matemática, crearon una historia para hacer eso, o sea, le dieron vuelta, hicieron una distributiva y hicieron esto, y hicieron su nombre. Lo podríamos haber dicho nosotros. Es la misma que la que está entrada, pero la da vuelta. Que no hay que hacer ninguna cuenta. Pero nos conduce a otra manera alternativa de graficar, digamos, es eso, digamos, o sea, es la ecuación de una recta, que ahí está indicada con el tipo I igual a mx más b, donde m corresponde a la pendiente de la recta y b la ordenada del origen, de manera que cuando comparamos término por término, I corresponde a 1 sobre 0, x es 1 sobre el sustrato, km sobre máxima es la pendiente m, digamos, y b la ordenada del origen 1 sobre b máxima. De manera que si ahora nos proponemos a graficar las inversas, que son 1 sobre b0 versus 1 sobre el sustrato, entonces tenemos la recta.
O sea, es una transformada matemática para que lo que antes era hipérbole es recto. Es la misma información. Donde el punto que intercepta el eje de la Y corresponde a 1 sobre B máxima, y el punto que intercepta el eje de las X corresponde a 1 sobre KM con signo negativo, porque estamos en el cuadrante negativo, pero tiene que quedar claro para todos que KM no puede ser un número negativo porque es un sustrato. Mirá que si bien este número es negativo, nosotros lo vamos a pensar como si fuera positivo. O sea, nosotros vamos a pensar que acá hay una escala positiva. No es positiva, es negativa, pero en nuestros ojos va a ser positiva, ¿no? Entonces, supongamos en el gráfico que sigue, que te dicen 1 sobre B0 versus 1 sobre sustrato, te dan una recta y te dan las intersecciones 4 y menos 2 que ahí figuran. Entonces te dicen, bueno, calculame con ese gráfico los parámetros cinéticos. Entonces donde está 4 estará la B máxima, pero la máxima es un cuarto, ¿no es cierto? Y donde está la KM, digamos, la KM está en donde está menos 2, pero la KM corresponde a un medio valor absoluto positivo. O sea, la practicidad de este gráfico es que la inversa de las intersecciones te da los parámetros cinéticos. ¿Está claro? Advertencia, alguna vez jodieron con esto. Mirá, podemos mirar acá un poquito. Mirá, la verdad es que cuando uno mide todo esto en el laboratorio, tanto el sustrato como la velocidad son números positivos, por lo cual toda la información cae en este cuadrante. Entonces los tipos lo que harían, digamos, es agarrar una regla con los puntitos que puse por acá, la trazan, y una vez que trazan esta recta, después lo que tienen que hacer con la regla es extender esta recta hasta tocar este punto. Con lo cual los tipos lo que quieren que hagan, y así va a estar en la guía, digo por la duda que alguien joda. O sea, vos hace esta línea recta y esto ponele una línea discontinua como queriendo significar que vos estás proyectando esto para tocar este eje. No mandes todo recto, si bien nadie debería decir nada. Puede ser como, ahí le está mostrando, mirá, esto viene de acá y llego hasta acá. Lo pones así nada más. ¿Puede ser? Buenísimo. Bueno, esto es lo que hay que hacer en el supuesto laboratorio en donde te decían, vamos a obtener los parámetros cinéticos de la ureasa. Si vos tuvieras que explicar, bueno, ¿qué había que hacer? Usted no lo hizo, pero lo vio. Entonces le contás todo esto y todo lo... Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto y así, digamos. Mañana vamos a ver técnicas. Y en realidad, ¿cómo medís la concentración de amoníaco? Se mide algo llamado absorbancia. Y entonces mañana cuento la fotocolorimetría. ¿Está claro? Te permite medir la concentración. No importa. Mi pregunta es entonces la siguiente. Cuando la enzima se satura con el sustrato, ya la velocidad no cambia porque llegaste a la máxima. ¿Qué recurso nos quedaría para modificar la velocidad una vez que la enzima se saturó? ¿Qué se les ocurre? Modificar la concentración de enzima, claro. Cuando ya el número de palas sobrepasó la cantidad de obreros, tengo que contratar más tipos, no sé, una cosa así. ¿Se entiende, no? Con lo cual, vamos a analizar ese ítem. O sea, ¿cómo varía la velocidad cuando yo, el ítem B, cómo varía la velocidad cuando yo modifico la cantidad de enzima, digamos? Entonces, claro, ahí está puesto un gráfico de velocidad versus sustrato para dos cantidades de enzima distintas, E1 y E2. Y cuando tenés más cantidad de enzima, obviamente tenés más obreros y por lo tanto hay más velocidad. Con lo cual, la hipérbola que está por arriba es la que tiene más cantidad de enzima en relación a la que está por abajo. Con lo cual, crece la máxima, pero las que no son máximas también van a ser mayores. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Todo va a crecer, digamos, con más cantidad de enzima, digamos. O sea, con lo cual eso nos conduce al gráfico que está al fondo o abajo, donde claramente en este caso sí, cuando yo grafico cómo varía la velocidad inicial en función de la cantidad de enzima, lo que tengo acá es una recta que está re bueno, que significa que si yo quintuplico la cantidad de enzima se quintuplica la velocidad. La que es máxima y la que no lo es también. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, cuando vos pedís un hepatograma al laboratorio y te da, entonces ya vamos a pensar un poco. Tenés la GOT, la GPT y la fosfatasa alcalina, te informan 3 velocidades. ¿Cómo habría que pero no es una concentración, no es una velocidad, pero ¿cómo lo relaciona eso con la cantidad de GOT, GPT y ALAT que hay en sangre, ¿no? Entonces, claro, tu razonamiento tiene que ser la línea recta, acá sí es línea, digamos, si la velocidad no concentración, si la velocidad normal de la GOT tiene que ser ponerle 40 y de repente en el paciente aparece 4000,
100 veces más, una hepatitis brutal. Si es 400 veces más el valor de velocidad que te informa el laboratorio, vos decís, entonces esta persona tiene 400 veces más de cantidad de enzima en sangre. Yo no sé cuánta es, pero tiene 400 veces más de lo que debería tener, sin saber nunca su concentración. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Otra cosa, a ver si a alguien se le ocurre algo, que no sé. La velocidad crece con el sustrato hasta que se satura la enzima y crece con la cantidad de enzima. ¿Está claro? ¿En qué condiciones te informará la velocidad del laboratorio? O sea, porque yo quisiera que me den una velocidad que dependa solo de la cantidad de enzima, pero ya no depende del sustrato. Cuando esté saturada el sustrato. El laboratorio me va a dar la velocidad máxima. Porque la velocidad máxima solo depende de la cantidad de enzima que vos tenés y ya no depende del sustrato. Yo quiero que me den una velocidad que solamente sea función de la cantidad de enzima, porque yo quiero saber, la historia es la enzima. ¿Está claro? Cuando te piden, ahora vamos a ver el tema de la actividad. Cuando hablan de actividad es sinónimo de velocidad a veces, se lo toman de esa manera, pero en realidad la actividad enzimática es la V máxima, es la velocidad que vos medís bajo condiciones saturantes. ¿Entendemos esto, no? Sí. Y la relacionamos directamente con la cantidad de enzima que vos tenés. Lo que dice ahí también es que cuando vos cambiás la cantidad de enzima, la KM no se modifica, que tiene sentido porque como KM tiene relación con la afinidad, no hay motivo para pensar que se afecte la afinidad cuando yo cambio la cantidad de enzima. La misma, la interacción enzima-sustrato es igual, no importa que tenga 10 o 100 moléculas de enzima, ¿no es cierto? Pero el alumno en general dice, no lo entiendo, porque si yo cuando modifico la cantidad de enzima se modifica la V máxima, tiene que cambiar la KM. Porque digamos, si la definición de KM es aquella concentración de sustrato que logra la mitad de la V máxima, si estamos viendo que la V máxima cambia, entonces ¿por qué? Me está mintiendo, cambia la KM también. No, porque va a pasar esto. Miramos, o sea, si yo modifico la cantidad de enzima, la hipérbola se va para arriba y para abajo, pero cuando me dedico a las múltiples hipérbolas, calcular la mitad de la V máxima, caen todas en el mismo punto, en el eje de las X. ¿Me explico? Con lo cual la afinidad se mantiene constante a pesar de que la velocidad se modifique. La única posibilidad de que la afinidad se afecte, que lo vamos a ver en breve, es que la curva se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿No? Pero si el eje de las X es el mismo, digamos, acá va a dar el mismo valor siempre. Está bien, ¿no? ¿Se cambiaría por la temperatura o algo así? Vamos a ver. No es el caso de la temperatura, pero bueno, vamos a ver en qué casos ocurre eso. Entonces vamos a la página siguiente. No hay que saber un montonazo de enzimas, hay que tener los conceptos que estamos viendo, hay que tenerlos con claridad. O sea, por ejemplo, mirá, esto todavía no lo hemos visto, pero por ejemplo el examen final de mayo que pasó, mayo, regular, ¿no? Preguntaron, bueno, dice, para una enzima micaliana significa que te da una hipérbola, ¿no? Realice los siguientes gráficos, identificando los ejes en cada caso, que fue una pavada esto, digamos, o sea, A, velocidad versus en función del sustrato. También esa, porque acá lo aclararon, pero a veces no te lo aclaran y la gente manda un gráfico pero no pone nada en el eje de las X y el eje de la Y, te lo van a tachar. Hay que hacer bien, nada más. Velocidad versus sustrato. Ítem B, velocidad en función de la cantidad de enzima, la recta. Ítem C, producto versus tiempo. Un punto ya eso de los 10. Se puede, ¿no? Nada. Hay que probar el choice y después llegará algo que ojalá sea de esto. No sé, puede que sí. Conceptos que siguen, digamos, o sea, a la V máxima, que cuando la enzima está saturada, como dije hace un momento, se le da el nombre de actividad enzimática. Actividad enzimática igual V máxima. Ya dijimos que cuando alcanzaste la V máxima, ya esa velocidad se torna independiente de sustrato, pero solo depende de cuánta enzima tenés. Por lo tanto, reafirmamos lo que dijimos hace un momento, que la velocidad máxima o actividad enzimática solo depende de la cantidad de enzima. Porque ya no depende del sustrato, ya que está en una condición saturante, ¿no?
unidades en las cuales se expresa la actividad enzimática, porque claramente unidades de velocidad, porque es la B máxima, que pueden ser unidad internacional o catal, o por mililitro pueden ser esas dos. Y hay otro factor llamado actividad específica, o AE, que surge de dividir el número anterior, que es la actividad enzimática, sobre la masa de proteínas, sobre los miligramos de proteína, con lo cual las unidades tienen que ser unidad internacional sobre miligramo o catal sobre miligramo. ¿Y qué información de la actividad específica se relaciona con el grado de pureza de una enzima? Y lo voy a explicar con el siguiente ejemplo, que algo de eso está anotado ahí. Vamos a imaginar, ¿qué es el tema de la pureza? ¿Qué significa? O sea, imagínate que al laboratorio, entra a un laboratorio una porción de tejido, una muestra, no sé, un pedazo de músculo, no sé, 2000 miligramos de músculo, 2000 miligramos, 2 gramos. Y no sé por qué en el laboratorio quieren aislar una enzima de las millones que están ahí presentes. Se llama purificación eso. Yo quiero quedarme con un componente y todo lo demás tirarlo a la basura. Vamos a imaginar que en esos 2000 miligramos iniciales hay 1000 moléculas de la enzima que me importa. 1000. Y cuando yo hago la purificación y me quedo no me quedo con 2000, me quedo con 2 miligramos, de 2000 iniciales me queda 2 miligramos porque todo lo demás es la porquería que la tiré, un concentrado, 2 miligramos, y en ese concentrado de las 1000 iniciales quedaron 700. Recuperé bastante, pero todo no pude. ¿Me siguen? Lo que va a ocurrir entre la condición inicial y el estado final es que AE, que es la actividad específica, crece numéricamente. ¿Qué significa? Como yo para sacar AE, yo divido sobre la masa de proteínas, y yo recuperé casi toda la enzima, pero en vez de tener estar en 2000 y está en 2, a dividir por un número más pequeño, el número que obtengo es un número más grande. O sea, la actividad, el crecimiento de la actividad específica es una certeza que yo tengo que la purificación funcionó. Yo tengo casi toda la enzima en una masa más reducida, con lo cual está recontra puro eso, reconcentrado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ahora, la actividad total enzimática A decrece porque de las 1000 iniciales yo solo recuperé 700 y 300 las perdí en el manoseo. Es imposible tener un rendimiento del 100%, no se puede. O sea, yo perdí un poquito, pero yo lo que tengo está recontra puro. Esto van a preguntar, y más de uno la primera vez que lo está escuchando probablemente. No es muy complicado igual. Tenés algo que te llegó, tenés un componente, bueno, sube la actividad específica, pero perdés un cachito. ¿Puede ser? Problemas van a aparecer en el examen choice de esto, súper sencillos. No lo hicimos nunca, no importa. Es más fácil que lo que vimos ayer. Hay un asterisco que está a continuación, por ejemplo, hay dos. El primero, son dos problemas, pero vamos a hacer el primero. Te dicen, hay un enunciado que lo menciona, digamos, que vos tenés una enzima que cataliza la conversión de 26 micromoles de sustrato por cada 5 segundos. Y esa enzima está en una masa de 2000 miligramos. Te dan todos esos datos. Tenés 2000 miligramos de proteínas, en donde hay una enzima que convierte 26 micromoles en 5 segundos. Con esos datos te dicen calcule AE, la actividad específica. Primero calculamos las UI, las unidades internacionales, que son micromoles por minuto, por eso está esa regla simple, 26 micromoles están por cada 5 segundos, entendés que por cada 60 tengo X, eso es A, y para pasar de A a AE, divido ese número sobre la masa, que son 2000, y se terminó, y buscar la opción de choice. ¿Es muy complejo esto? Hay un par de problemas en la guía de enzima que tiene esta historia y que vos le expliques por qué crece la actividad específica y por qué decrece la actividad total. ¿Se entendió? ¿No es cierto? Y tenemos que decir lo que acabo de contar recién y ya está. Si aparece en el choice, es choice, y si te preguntan después en el escrito, es contar lo que entendimos. Está bien, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría cuando yo ahora modifico el pH y la temperatura, digamos? O sea, los gráficos son los que están al pie de la página, digamos. Cuando yo modifico el pH, tenemos generalmente una campana donde tenemos una zona de pH óptimo, y por encima y por debajo de ese pH las velocidades prácticamente se reducen hasta anularse, porque los pH extremos, digamos, provocan desnaturalización proteica, se
se revienta la enzima, eso es lo que ocurre. O sea, obviamente que el pH óptimo depende de la localización, la enzima que está en, no sé, la pepsina, que es una enzima que está en el estómago, tiene que tener un pH óptimo ácido, porque el medio es ácido clorhídrico, que es diferente que la enzima que está, no sé, en sangre, etc., ¿no? Y pasa lo mismo con la temperatura, digamos, cuando yo modifico la velocidad en función de la temperatura, digamos, tengo una temperatura óptima y sobrepasada esa temperatura, generalmente la velocidad decrece simplemente porque las temperaturas elevadas te cocinan la proteína. Claro, la pregunta que hicieron una vez es la siguiente. Ponerle que el laboratorio que determina los parámetros cinéticos de la ureasa, que son la K y la B máxima, se hizo en el laboratorio, ponerle a 37 grados centígrados. Y te preguntaban cómo hubieran variado esos parámetros cinéticos si el experimento usted lo hubiera hecho a 25 grados centígrados en vez de 37. ¿Qué se les ocurre, chicos? No importa. ¿Disminuyen ambos? Ambos disminuyen. Mirá que después te mandan el No, justifique. disminuye la velocidad máxima, La la velocidad velocidad máxima. igual. Y usted, además, ¿qué piensa? No sé, puede ser una respuesta. Me interesa, es otra. No quiero hablar porque quedo grabado. Y entonces vamos a pensarlo, digamos, o sea, el cambio de temperatura produciría un cambio de afinidad, en todo caso. ¿Podemos pensar que sí? No. La KM no va a cambiar. Va a cambiar la velocidad. ¿Te acuerdas lo que estoy diciendo? De vos. Bueno. O sea, va a cambiar la B máxima cuando nosotros enfriamos, no sé, poner algo en la heladera te conserva porque cambia, o sea, no se paraliza. Poner una manzana. Los procesos metabólicos de la manzana siguen sucediendo, pero son más lentos. Se va a pudrir eso en algún momento. Si lo ponen en el congelador va a durar 6 meses, mucho más en todo caso. ¿Me explico? No se detienen los procesos metabólicos, se enlentecen. La B máxima va a ser menor. La afinidad no. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Hubiera tenido algo así. ¿Se entiende, no? Buenísimo. ¿Qué pasa? Vamos vuelta a la hoja. El efecto de los inhibidores, digamos, o sea, el inhibidor, como la palabra te indica, digamos, reduce la velocidad inicial, ¿no? Hace que la velocidad sea menor, digamos. Y es una porquería, o sea, el inhibidor no es una cosa fisiológica. Vamos a ver la parte de la regulación fisiológica. El inhibidor es algo que puede ser un remedio, un fármaco, ¿no? Una cosa de afuera. La aspirina tan mencionada, eso puede ser, ¿no? Y hay dos tipos de inhibición sobre una enzima, digamos, que puede ser irreversible o reversible. En la situación irreversible, lo que ocurre es que el inhibidor se une covalentemente con el sitio activo de la enzima y te la liquida, digamos. O sea, es como que, yo digo lo mismo siempre, digamos, o sea, es poner una llave en una cerradura, romperla, ya no sirve para nada, tenés que cambiar la cerradura de completo, ya se murió, tenés que hacer nueva enzima. Eso es mi inhibición irreversible, se murió. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Supongamos que vos tenés una cierta cantidad de enzima y vos le ponés un inhibidor irreversible que te mata el 50% de toda la enzima. El otro 50% zafó. ¿Me explico? Entonces, si yo mido la KM y la B máxima después de poner el inhibidor irreversible, después de haber reventado el 50% la cantidad de enzima, ¿qué observarían la KM y la B máxima? ¿Qué es eso? La KM a la mitad. La B máxima a la mitad. La B máxima va a reducir la mitad. ¿Y la KM? No, igual. Es como haber bajado la cantidad de enzima. Claro. La cantidad de enzima no modifica la KM. Bien, pasaría eso, ¿no es cierto? Vería eso, que baja la B máxima y que la KM no cambia, porque la enzima que quedó es la misma que estaba antes, es lo mismo. Bien, pero no vamos a decir más nada. Ahora está la inhibición de tipo... ponemos a anotar algo, en la guía aparece, no sé por qué ponen esto, pero en el check puede llegar a aparecer y suele aparecer un inhibidor irreversible. Lo anotamos todos, una palabra un poco larga, como ejemplo de irreversible, que se llama diisopropil
fluorofosfato. Y pone al lado de esa palabra diisopropil fluorofosfato, entre paréntesis, organofosforado. Quizá esa palabra sea más. Organofosforados son desmalezantes en el campo. Es decir, pone inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa. Ese da ejemplo, ¿no? ¿Es el que te da efectos parasimpáticos? Sí, claro. La gente se muere de tetania, claramente. Si entra, porque aparte están con la mochila y están esparciendo para matar toda la maleza, ese tipo de cosas, y si viene el viento y te entra el coso y no estás protegido, digamos, se absorbe por dermis, porque es liposoluble, entra en la fascia muscular, todo eso, digamos, y después la acetilcolina sube, no baja nunca, y entonces el efecto, hay una contracción permanente. Sí. Se ve en fisiología esto también, me parece. Sí, Organofosfato, puede ser que se diga. Órganos fosforados. Son órganos fosforados. Dan este ejemplo. A mí no me gusta. Yo hubiera dado el ejemplo de la aspirina, que lo vamos a ver en otro momento, como inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa que produce prostaglandina citroboxano. Más médico diría yo ese, ¿no? Pero bueno, está bien. Ahora, está el inhibidor reversible, que significa que no se pega permanentemente la enzima, que entra y sale en todo momento. A veces está, a veces no está, etc. Va bien, etc. Y dentro del reversible, bueno, está hay dos tipos, el competitivo y el no competitivo. En el caso de que sea competitivo, como se ve en el dibujo, el inhibidor compite con el sustrato para meterse en el sitio activo. Y para que eso ocurra, inhibidor y sustrato tienen que tener una estructura química parecida. Entonces los tipos hacen esas cosas. Por ejemplo, a ver si encuentro algo, o sea, no sé si lo voy a encontrar, o sea, había acá, por ejemplo, te dan examen final del septiembre, ponele, del año pasado. Entonces te dan los tipos, te tiran acá acá hablaba de la miastenia gravis, que ya vamos a ver, ¿no? Entonces acá te dan la acetilcolina, la fórmula que te la tienen hecho, y acá la droga llamada neostigmina que se trata. Y bueno, si la mirás un poco de lejos, decís, no es muy diferente. Tiene que haber una competencia. Ellos te van a poner el sustrato y te van a poner la porquería que en tratamiento decís, esto no es lo mismo, pero no es muy distinto. Hay competencia. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Pasa algo parecido, digamos, con la gota, que se da una droga que se llama alopurinol, que cuando vos lo ves, digamos, es casi parecido es igual a la liposantina, y por tanto decís, esto está compitiendo en algún lado. Entonces, si te dan dos cosas, digamos, es muy común que den así, competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo serán los gráficos, digamos, en la competencia, digamos? O sea, si graficamos velocidad versus sustrato, tenemos sin hipérbola control, sin inhibidor, y si le ponemos inhibidor competitivo, digamos, tenemos sin hipérbola más chata, porque la velocidad es menor, ¿no es cierto? O sea, pero si vos le ponés una cantidad infernal de sustrato, logramos desplazar el inhibidor y recuperamos la V máxima que teníamos originariamente, de manera que, pero a costa de más sustrato para eliminar la competencia, ¿no? De manera que lo que uno concluye es que la V máxima no cambia en la competencia, pero hay un incremento de KM producto de que la curva se desplazó a la derecha. ¿Y por qué aumentó la KM? Porque se interpreta como un descenso de afinidad entre la enzima con el sustrato, porque el inhibidor se interpone entre ambos. ¿Lo entendemos esto? Buenísimo. Gráfico inverso, van a preguntar ese. Hay que pensar todo al revés. No quiero que memoricemos. La gente suele memorizar los gráficos y te lo van a preguntar de 80 maneras distintas, y a ver si lo logramos. O sea, cuando graficamos 1 sobre B0 versus 1 sobre sustrato, digamos, la línea continua correspondería. Acordémonos que la intersección con el eje de las X le ponemos esto por la duda que alguien diga mu, no sé. No debería nadie por qué joder, pero si aparece eso, hay que evitar todo ese tipo de cosas. La línea que va al otro cuadrante la ponemos como discontinua siempre. Sin inhibidor y con el inhibidor competitivo, ¿qué va a pasar? Como el inhibidor competitivo no modifica la V máxima, la intersección con el eje de la Y es la misma, digamos, y como la KM es un número más grande, su inversa es un número más pequeño, que se acerca hacia el cero, porque dijimos que el otro cuadrante lo tomamos como si fuera positivo. Es negativo, pero para nosotros va a ser positivo.
Como por 2 puntos pasa una recta, lo puedo trazar y la discontinua corresponde a la que tiene inhibidor. Que es totalmente lógico que si en la representación directa, digamos, el inhibidor pasa por abajo, la inversa debería pasar por arriba. Por lo tanto, miramos todos un poquito, o sea, cuanto más inhibidor competitivo yo agregue, se empina más la recta con una intersección que se acerca más hacia el cero, porque baja más la afinidad. ¿Entendemos esto? Cuanto más se acerca hacia acá, baja más la afinidad porque cada vez es más grande. ¿Está claro? Y esto implica que las velocidades son menores y por lo tanto sus inversas son números mayores. Es re incómodo tener que pensar todo al revés. ¿Está claro? Pero hay que hacerlo porque lo tenemos que entender, no tenemos que memorizar. Ahora, ¿qué pasaría en la no competitiva? Digamos? Se puede ver ahí que el inhibidor se pega a un sitio diferente respecto al sitio activo, digamos, con lo cual, gráfico directo, cuando verificamos velocidad inicial versus sustrato, tenemos la hipérbola control sin inhibidor y con la inhibición no competitiva, la V máxima se reduce. No hay manera de solucionar, porque con más sustrato vos no echás el inhibidor porque va a otro lugar, pero no hay motivo para que se afecte la afinidad, con lo cual la KM no cambia. Entendemos esto, ¿no es cierto? Gráfico inverso, 1 sobre V es 0 versus 1 sobre sustrato, recta control, como la KM no cambia, el punto que intercepta el eje de las X se comparte y como la V máxima se redujo, la inversa del número más pequeño es un número más grande, con lo cual también pasará por arriba. ¿Está claro? Pregunta para todos. Con estos gráficos, ¿es posible diferenciar la inhibición no competitiva de la irreversible? ¿Qué pasaba en la irreversible? ¿Qué cambiaba? ¿Qué habíamos dicho? Cambiaba la velocidad. La de máximo. Claro. Y la KM no cambia. Y en la no competitiva pasa lo Lo mismo. Si tenés un gráfico de esto, no sabés si la porquería que le estás echando es irreversible o no competitivo. No lo podés averiguar a través de este camino. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Porque pasa lo mismo. Y son dos cosas distintas. Vamos a ver ahora la parte regulatoria, que no es inhibición. Inhibición es poner algo ajeno a nosotros, ¿no es cierto? Y regulación es algo que ocurre fisiológicamente en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Vamos a analizar la regulación alostérica. La enzima alostérica generalmente presenta estructura cuaternaria y posee sitios alostéricos, que significa que si ahí está la enzima con su sitio activo, la enzima a propósito tiene sitios extras en otros lugares llamados sitios alostéricos, a los cuales se pegan moduladores o efectores que pueden ser positivos si incrementan la velocidad, entonces le decimos activador, o negativos si reducen la velocidad, entonces le decimos inhibidor. Activación e inhibición son las palabras alostéricas. ¿Está bien? Ahora, el efector, o sea, ¿cómo es la historia? Bueno, ahora vamos a contar algo más. El efector puede ser, dice ahí, homotrópico o heterotrópico. Homotrópico significaría que el sustrato también tiene conducta de efector. Por ejemplo, en la primera reacción del ciclo de Krebs, que es la citato sintasa, el oxalestato es el reactivo, juntamente con acetil-CoA, pero oxalestato también a su vez activa a la misma enzima. Oxalestato cumple un doble rol de transformarse y de activar a sí mismo positivamente, homotrópico. Heterotrópico, molécula diferente del sustrato. Por ejemplo, en la glucólisis, la fosfofructoquinasa 1, ¿sí?, transforma la fructosa 6-fosfato con ATP en fructosa 1,6-fosfato, pero se inhibe por citrato, que no tiene nada que ver con esa reacción. Una molécula ajena a la reacción, heterotrópico modulador. ¿Está bien? Pero ¿cómo me doy cuenta que la enzima que tengo enfrente es alostérica? Y la página siguiente está con la respuesta, porque me voy a dar cuenta porque cuando yo grafique cómo varía la velocidad versus sustrato voy a apreciar una curva sigmoidea. Entonces, si tenés una curva hiperbólica, decís cinética micaeliana. Si tenés curva sigmoide, decís cinética no micaeliana. Si de una cinética no micaeliana, de una enzima alostérica, vos pretendés hacer una doble inversa, no va a salir nunca una recta. Está claro, ¿no? Nunca saldrá recta eso. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto alostérico? Bueno, cuando se une un inhibidor la curva se desplaza hacia la derecha, cuando se une un activador la curva se desplaza hacia la izquierda, con lo cual la conclusión es que en el efecto alostérico
la B máxima no cambia porque vos tenés la misma cantidad de enzima y lo que se modifica de la enzima es la afinidad variando la KM para un lado o para otro. Es como pensar, mira, que tenés una enzima que tiene una boca que sería el sitio activo y vos ponés pitutos en alguna parte distinto, digamos, y cuando le pones una ficha, digamos, se abre más la boca, con lo cual aumentó la afinidad, o le pones otro bicho, digamos, negativo y se cierra más la boca, con lo cual perdió afinidad. Pero vos tenés la misma cantidad de enzima, por lo tanto la de máxima es la misma que varía en su afinidad. No sé si claro esto. Y es un mecanismo rápido, alostérico. Entonces, regulación alostérica rápida, cinética anómica ediana, B máxima constante, KM varía, todo eso hay que decir. El tal otro tipo de control es el control genético, que es lento porque tiene que ver con hacemos o no hacemos la enzima, genético, digamos, y tiene que ver con dos palabras diferentes que no tenemos que usar como sinónimos nunca, que son inducción y represión. Si vamos a usar como sinónimo esto nos van a poner mal. Activación no es inducción e inhibición no es represión. Tenemos que tenerlo clarísimo. Inducción implica un incremento de R mensajero que produce un incremento en la cantidad de enzima para que aumente la B máxima. Y represión implica lo opuesto, digamos, un descenso de producción de mensajero que crece la cantidad de enzima y por lo tanto baja la B máxima, pero dijimos que el cambio en la cantidad de enzima no repercute en la KM. Entonces es diferente, la regulación genética es lenta porque tenés que esperar que se haga o no se haga la proteína. Cambia la B máxima, pero la KM no va a cambiar en este caso. ¿Está bien? ¿Cómo va a ser el gráfico de dobles inversa para la inducción? Que ahí lo dice. Entonces dijimos que la inducción vos tenés más enzima, por lo tanto tenés una B máxima más grande con una afinidad que la misma, KM no cambia. Entonces, miremos, o sea, si graficamos 1 sobre B0 versus 1 sobre sustrato, y ahí tenés la recta de control, como la B máxima es más grande, la inversa del número más grande es un número más chico, con lo cual resulta, miramos, en una recta más aplanada. O sea, la afinidad es la misma y vos pasás por abajo porque tenés velocidades mayores y la inversa de los números más grandes son números más chicos. Es re incómodo, está al revés todo. Está claro lo que estoy diciendo. Cuanto más encima vos ponés, más te va para abajo. Con lo cual, en un examen final dijeron, mira, represente en un mismo gráfico de dobles inversas, porque van a tomar ese. El resultado de 3 preparaciones enzimáticas que difieren en la cantidad de enzima. A lo mejor te dicen los tipos, bueno, haceme una preparación enzimática, 3 preparaciones, una normal, una con inducción y otra con represión, que son 3. Entonces, pones acá la normal, la de inducción, razonás que tiene que ser para abajo y la de represión tiene que ser para arriba. Cuanto más encima te vas más para abajo. ¿Está bien? O por ahí la he visto también preguntada del siguiente modo. Te dice, bueno, mira, mandan fruta, digamos. O sea, te dicen, la insulina, ya lo vamos a ver esto, digamos, la insulina produce la inducción de la acetil-coacarboxilasa de la síntesis de ácidos grasos. Frase ruidosa, que ya lo vamos a aprender en su momento, pero lo que vos tenés que extractar de esa frase es la palabra inducción, de una enzima pirulito. Entonces te dicen, haceme un gráfico de dobles inversas de la enzima acetil-coacarboxilasa con y sin insulina, que es lo mismo, o sea, tenés que poner la línea control y con insulina, que significa con inducción, más abajo. Entonces son una manera de hacer lo mismo, pero más ruidoso, me parece. Nos podemos dar cuenta por ahí si tenés que en todo el mar de palabras buscar las que son importantes y si no tienen esto, ¿sí? Es lo mismo. Vamos a hacer el problema que está a continuación. Donde están dibujados los tubitos de ensayo. En el primer ítem te dice que tenés 2 preparaciones enzimáticas, la A y la B, las cuales las dos contienen la misma cantidad de enzima, hay igual cantidad de enzima en A y en B, pero la diferencia radica en la cantidad de sustrato. En B hay una cantidad de sustrato que satura totalmente la enzima y en A tenés una cantidad de sustrato que es
pequeña y que no satura toda la enzima. La enzima es la misma en los dos tubos, pero en B la enzima está completamente saturada y en A tenés una cantidad de sustrato pequeña que no logra la saturación completa. ¿Entendimos más o menos la consigna? Chicos, ¿sí? ¿Lo repito? ¿Os entendió? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿En qué tubo habrá mayor velocidad de reacción? ¿En A o en B? Eso me pregunto. ¿Sí? Pero la enzima es igual. Digamos cosas. Primero, o sea, acá podemos equivocarnos todo lo que queremos. Es un lugar para que eso ocurra. ¿Mayor velocidad? Sí. No es en B, En porque el si B, está claro. saturada, va Está trabajando trabajando al fondo. máximo. Sí. Sí. ¿Seguro? Hace lo mismo. Pero como dijiste, El KM no varía porque... Velocidad inicial, velocidad. La inicial. Vos no pensabas lo mismo. No, porque no depende del sustrato, depende de la enzima. Si la enzima es igual en los dos. Pero sí depende de eso. Pero una Nosotros está lo vimos, saturada, o sea, ¿no? sí, claro, o sea, como con el sustrato cambia la velocidad también. Si está saturada la velocidad es la máxima y si no alcanza la saturación la velocidad tiene que ser inferior a la máxima. Que sería el gráfico que tenés abajo, la hipérbola, y ahí tenés la condición A y la condición B. La velocidad puede ser la misma, la velocidad máxima es la que... O sea, no llega a la velocidad máxima. ¿No? Si vos tenés acá tenés, entonces te lo digo con el tema de los tipos y las coordenadas. Entonces vos tenés dos obras que tienen 10 tipos y en una tienen 10 palas, pero en otra tienen 3 palas. ¿En dónde va a haber más laburo? En eso no hay problema ahí. Y es lo mismo que estoy diciendo. No sé si es claro, es lo mismo. Estoy diciendo, está saturada, que es lo que dijo ella, tenés todo, están laburando todo, digamos, el otro no está saturado, digamos. Hay una parcialidad encima que está laburando. En B es mayor la velocidad que nada. Entonces la consigna del ejercicio es lo que está a la derecha, digamos. Haceme el gráfico del producto versus tiempo para ambas preparaciones enzimáticas, recordando que el gráfico del producto versus tiempo, de su parte inicial, podíamos obtener la velocidad de reacción. Y lo que está mostrado ahí es que la velocidad inicial para B, digamos, es mayor que la velocidad inicial para A. Lo vemos todos, eso que es el análisis que hemos hecho recién. La zona plana de este gráfico, ¿qué significado tiene? ¿Esta parte? Sí, ¿todos están convencidos? ¿No hay saturación? No, es tentador, pero no hay saturación en sí. Además, yo te aclaro que está saturada. O sea, están todos ahí que no. Bien, que el tiempo no debo graficar. Si lo que satura es el sustrato, no el tiempo. Que se terminó la reacción, ¿no? ¿Por qué están en diferentes niveles? Porque claramente, si tenés diferente cantidad de sustrato, obviamente que cuando alcanzas equilibrio tenés que tener diferente cantidad de producto, no va a ser lo mismo. Claro, ¿no? Tiene que ser así. Ahora, en la condición siguiente, que es en la condición B, se invierten los roles. Vos tenés dos tubos de ensayo, el A y el B, pero ahora tenés igual cantidad de sustrato y vos le varía la enzima. En A tenés poquita y en B tenés mucha enzima. Entonces, ¿en qué tubo tenés más velocidad de reacción? ¿En A o en B? ¿En? Sí. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de enzima. El sustrato se supone, es confuso, advertencia, siempre la cantidad de sustrato es miles de millones de veces muy superior a la de enzima. Pero si no tenés tanta enzima para que agarre el sustrato, ahí. Porque la gente piensa en la relación, no es la relación del tipo con la pala, no. Es la relación de si un tipo tuviera millones de palas. Claro, eso es cuando estás parando. Siempre la enzima está rodeada de millones de sustratos, digamos, o sea, con lo cual es difícil imaginarlo porque existe algo llamado afinidad, digamos, que significa yo puedo tener millones de palas, pero no tengo la habilidad de agarrar las palas, se me va a costar agarrarlas. Se llama afinidad eso. Me cuesta agarrarlas, digamos, soy más hábil, digamos, la agarro enseguida, pero a lo mejor están ahí girando y yo no agarro ninguna. Claro, tenés mucho. Bueno, en B tenés más velocidad que nada, con lo cual la pregunta vuelve a repetirse, graficado de producto versus tiempo, y claramente la curva para B tiene una mayor pendiente que la curva para A, y en ambas, al caso del equilibrio químico, las curvas se tocan, porque como el sustrato es igual, tenés que tener igual cantidad de producto cuando se termina todo. ¿Entendemos esto? Sí. Damos vuelta.
Gráfico de dobles inversas, 1 sobre B0 versus 1 sobre el sustrato. Tenés 3 preparaciones enzimáticas, que son la A, la B y la C. Pregunta que se me ocurre hacer. De las 3 preparaciones, ¿cuál corresponde a la reacción más lenta? Sí. La C. O más empinada. Por lo tanto, ¿cuál es la reacción que tiene más cantidad de enzima? ¿Ah? Ya. La más rápida. ¿Y cuál es la reacción que tiene menor afinidad por el sustrato? La C. La que tiene que haber más grande es la C. Más o menos podemos. Entonces, si entendemos esto, no hay mucha dificultad. Ahora vamos a ver una parte para terminar la clase que se llama enzimas séricas, que eso va a haber que leer seguro. ¿Qué haría yo con esto? Que lo habrán leído en su momento, que más de uno tendrá su resumen, etcétera, digamos. O sea, la verdad es que el apunte no va a arrojar más lo que charlamos acá. No creo que agregue mucho más. Mi temor son las porquerías que ponen como ejemplos de inhibidores y todo eso, que a lo mejor en el choice, viste que hacen de 2 palabras en el choice. Que sea así, el choice es una basura porque en realidad está bien, o sea, la respuesta la tenés, pero de la nada hacen algo. Entonces, yo sacaría qué sé yo, me voy, inhibidores, esto, lo otro, y me fijo, bueno, me dan como ejemplo de esto, lo otro, y no sé, completaría de esa manera. Todo lo demás es lo que ya hemos visto, no hay contenido, no hay que poner. Sí leería lo de enzimas séricas, eso hay que leerlo, estudiarlo, que vamos a contar ahora. Y hay una parte de problemas. ¿Haría mucho de ahí? No, porque la mayoría de los problemas que están ahí, ellos te piden que en hoja milimetrada vos hagas un gráfico, que eso no va a ocurrir jamás. Entonces, si no pierdo el tiempo con eso. Yo dejé en la fotocopiadora unos choice, que a lo mejor alguien ya los tiene, no lo sé. Yo no dije nada porque estamos recién empezando. Y entonces yo directamente practicaría problemas de enzima de los choice, que son más o menos lo que me van a preguntar ellos en el examen. ¿Me explico? O sea, ajustaría lo que vimos recién. Los gráficos hay que tenerlos bárbaros, que son lo que toman en definitiva. Saber un poco lo del laboratorio, que es un poco parte de lo que hemos visto, que hemos charlado. Y lo de enzimas séricas hay que aprenderlo. Y ya está, es un tema cortito que redondito ya está, no hay que hacer repaso después. Contamos algo de enzimas séricas. La pregunta sería si está bien o no que haya enzimas en la sangre, y la respuesta es depende, digamos. O sea, hay enzimas que está bien que tienen la sangre porque su hábitat es ahí, digamos, se llaman enzimas funcionales. Entonces voy a citar algunas que vamos a hacer en el metabolismo, que algunos ya han escuchado. La LCAT es una enzima que es sérica, la LPL también es sérica, la ceruloplamina también lo es. Son ejemplos de enzimas que en el primer parcial te entra por una oreja y sale por la otra porque vos no viste nada, pero después las ves, no sé, está bien, son funcionales. Y después están las no funcionales, que son las de metabolismo intracelular o la de secreción exógena hacia el tubo digestivo. Lo que tiene que ser liberado del tubo digestivo o estar dentro de la célula no tiene que estar en la sangre y si está porque hay algún problema. Entonces, en esa misma sección, que es enzimas séricas, va a haber una tabla que quizá todos recuerden, que siempre preguntan los tipos, que es el correlato de la enzima que se puede pedir al laboratorio y qué es lo que se quiere ver. Ahí no tengo solución para este tema, pero la verdad que va a ser muy fácil, hay que repasar. Entonces, hay cosas que ya no se piden, por ejemplo, fosfatasa ácida, antes se pedía y ahora no existe ya eso. Fosfatasa ácida guarda correlato con cáncer de próstata, carcinoma prostático, eso preguntaron me parece. Fosfatasa alcalina evalúa problemas osos-biliares, transaminasa GOT, problemas hepáticos y cardíacos, transaminasa GPT, problemas de hígado, LDH, lactato deshidrogenasa, todas enzimas que vamos a ver en el metabolismo, digamos, evalúa hígado, glóbulo rojo y corazón, claro, infarto, creatinquinasa, evalúa músculo cardíaco, esquelético, etc. Después de memorizarte la tabla, porque lamentablemente va a haber que hacerlo, porque va a seguir un choice. La verdad que no va al choice también, te puede preguntar. Como en ese momento del primer parcial, vos leíste el nombre de enzima que no sabés qué hace, entonces los tipos hacen una reseña de lo que es la LDH, lo que es la GOT, lo que es la GPT, y mi sugerencia es que no le den
para nada pelota porque nosotros vamos a entrar después en el metabolismo, vamos a saber bien las reacciones y dónde participan, entonces no tiene sentido ahí agarrar algo así, no le daría gusto. Hay dos casos clínicos que siempre preguntan y que son infarto de miocardio y hepatitis viral aguda, que ahí figura eso, digamos. O sea, en infarto de miocardio, la primera enzima que se libera del corazón tras un evento de hipoxia es la enzima CK o CPK, es lo mismo, creatinquinasa o creatinfosfoquinasa, que tiene un pico más o menos a las 24 horas, pero a las 36 horas ya desaparece de circulación. Es el marcador temprano de infarto de miocardio, digamos. El marcador secundario es la transaminasa GOT, que se libera más o menos a las 6 horas, dando un pico a las 36 y a las 72 horas ya también está, digamos, hay poco en sangre. El marcador más tardío de infarto de miocardio es la enzima LDH, la lactato deshidrogenasa, donde la escala pasa de horas a días, digamos, más o menos el rango promedio de LDH está de 5 a 8 días. Con lo cual, típicamente, aparecía la pregunta en el Choice, de que te dicen una persona experimentó infarto de miocardio y a tanto tiempo se le sacó sangre, cuál es la enzima que prevalece en circulación, que hay que saber esta escala de tiempo. ¿Y por qué aparece esta escala temporal? Porque lo que ocurre es que las enzimas, una vez que escapan a la sangre, tienen diferentes vida media, algunas se degradan más prontamente y otras lo hacen más tardíamente, con lo cual va a haber en la guía una escala de los tiempos medios de las enzimas. No lo aprendan, digamos, tienen que saber así cuál dura más, cuál dura intermedio, cuál dura un poco más, pero los números no lo aprendería. ¿Se entiende, no? Abajo se muestran las enzimas que se liberan tras una hepatitis viral aguda, que depende del tipo de hepatitis, y se puede ser agudo, y si es un episodio agudo, las enzimas que más se liberan son las transaminasas GPT y GOT, habiendo siempre en sangre más GPT que GOT, con lo cual por eso dice que la relación GPT-GOT tiene que ser mayor a 1. Nos acordamos que lo que el laboratorio informa es la velocidad de todas las enzimas. Me interesa muchísimo eso. ¿Qué te dan? El laboratorio te informa la velocidad inicial, que es P sobre T. Que quede claro, todo esto es eso es lo que te da el laboratorio, ese número, P sobre T de las diferentes enzimas. Si la relación GPT-GOT, digamos, es menor a 1, se puede ver que la GOT provino de corazón. En infarto de miocardio hay liberación de GOT sin GPT, con lo cual, cuando están elevadas las transaminasas, es prudente ver, aparte de ver la clínica, claramente, digamos, ver la relación para saber la procedencia de las enzimas, ¿no es cierto? Tiene que haber muy poca liberación de la enzima AP, silas de fosfatasa alcalina. Están las silas escritas, me parece, ¿o no? ¿Están? ¿No están escritas? Acá sí, pero puede ser que no. A ver, la página que sigue. Bueno, va. AP, podemos poner fosfatasa alcalina. Es de expresión. Fosfatasa alcalina se pide para cuando hay problemas de vesícula. Entonces, si hay una litiasis o hay algún tema ahí, digamos, se eleva, o hay alguna obstrucción. Y tiene que haber muy poca liberación de la enzima gamma GT. Gamma GT significa, quieren poner gamma GT significa gamma glutamil transpeptidasa. Vamos a ver el metabolismo de aminoácidos esa enzima. Gamma glutamil transpeptidasa, enzima que está en la membrana de las células hepáticas, con lo cual, como el virus para entrar a infectar, digamos, a través de la bicapa del hepatocito, hay cachos de enzima que van hacia la sangre, por eso está un poco elevada también. Y hay muy poca liberación de la enzima GLDH, siglas de glutamato deshidrogenasa. GLDH significa glutamato deshidrogenasa, enzima, también vamos a ver el metabolismo de aminoácidos, es mitocondrial, y claramente, para que el mitocondrio se haya roto, digamos, ya la célula no debe existir, marcador de necrosis. O sea, es importantísimo, digamos, la localización intracelular de la enzima. Si tenés una enzima citosólica, hay un problema en sangre, hay un problema inflamatorio. Una enzima de membrana, es posible un problema virósico, aumento de permeabilidad, digamos, y enzimas de organelas, hay un problema necrótico. ¿Sí? A veces, ya estoy terminando, a veces no se sabe la procedencia exacta de la enzima y es posible que se pidan isoenzimas. Anotamos abajo toda la definición de lo que es una isoenzima. Es muy simple. Isoenzimas son
enzimas que catalizan la misma reacción pero tienen diferente estructura. Enzimas que catalizan la misma reacción pero tienen diferente estructura química. Son diferentes proteínas que hacen la misma reacción. En la glucólisis vamos a ver, por ejemplo, que está la primera enzima es la hexoquinasa y está la glucoquinasa. Hacen la misma reacción, pero son diferentes. Son isoenzimas. Por ejemplo, la enzima LDH, eso todo tiene que tener, digamos, o sea, LDH tiene dos posibles unidades, digamos, o sea, acá. No, ahí, vuelve para atrás. Acá. ¿Sí? LDH tiene sus unidades M y H, ¿no? Entonces hay 5 isoenzimas o isoformas, digamos, H4, H3M, H2M2, HM3 y M4. Las isoformas de la 1 hasta la 5, las dos primeras están en corazón y glóbulo rojo, las dos finales están en hígado y músculo esquelético y las 3 están en los demás tejidos, de manera que si vos podés medir la isoenzima que está en sangre, afinás un poco más la puntería. ¿Se entiende, no? La enzima CK es un dímero compuesta por dos unidades que son M y B. La MB es exclusivamente de corazón y es la que se pide para infarto de miocardio, y se forma MB exclusiva de corazón. La MM viene de corazón y músculo estriado, con lo cual si está elevada no sabemos de dónde viene el problema. La BB es cerebral, pero no va a estar muy elevada en sangre, puesto que no atraviesa barrera hematoencefálica, con lo cual la extracción de sangre es algo que no es útil en la medicina para evaluar algo que ocurrió en el cerebro. Está claro, ¿no? Y claramente para seguir una pancreatitis aguda, los marcadores son pedir en sangre lipasa y amilasa pancreática. Sabemos que son enzimas pancreáticas que van al duodeno para la digestión, ¿no? Pero cuando ahí está inflamada la glándula, ¿no? Entonces va a parar a hacer la circulación sanguínea. ¿Está bien esto? No es difícil. Apagamos, chicos. Entonces, digamos así, los gráficos de enzimas, yo les voy a decir de nuevo, o sea, la gente los mira, los estudia, pero no los hace nunca. Y cuando